Tal, fue desarticulado. Y ahora vamos a la barra con Fede. Sí, muchas gracias, Sole. Aquí está. Me agarraste justo leyendo un capítulo muy interesante entre padres e hijos en búsqueda del vínculo perdido. Hijos posmodernos. Y la verdad que lo estaba leyendo y me atrapó realmente. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy con Fanny. ¿Qué tal, Fanny Berger? Bienvenida aquí a Buen Uruguay. Buen día. Todas las semanas. Ahí está. Bueno, de eso vamos a hablar. Los hijos de hoy en día, estos hijos posmodernos, ¿cómo son? ¿Han cambiado los hijos? Han cambiado mucho. Y vamos a ver las características que tenemos que saber los padres de hoy en día, los abuelos, los maestros. Los chicos de hoy en día, cognitivamente y motrizmente, se desarrollan antes. ¿Por qué? Por la estimulación, a veces hiperestimulación, que no es bueno, porque van a la guardería en edades que antes estaban en la casa. Entonces, eso no quiere decir nada más que adquieren conceptos un año antes, a veces medio año, a veces un año y medio que antes, pero emocionalmente siguen siendo iguales y eso trae un desbalance, porque yo hablo como, tengo 2 años y medio, hablo como un niño de 4, pero emocionalmente soy como un niño pequeño. Incorporan conocimientos pero no maduran antes. Efectivamente no. Entonces, desde el punto de vista psicológico, hay 3 características que vamos a desarrollar hoy y que son muy importantes para que los papás sepan. Los chicos de hoy en día son más impulsivos, son más agresivos y más demandantes. Entonces, lo explico bien en el capítulo de cómo son justamente los hijos o los niños posmodernos de hoy en día. ¿Por qué son más demandantes? Porque los papás se cansan mucho. Es muy difícil educar a un niño demandante. ¿Demandante de qué? ¿Demandante de los padres, los afectos, o demandante de los objetos de consumo que se le ofrece permanentemente? Bueno, excelente pregunta. Porque los chicos demandan, llévame a tal lado, comprame, llévame, comprame, fulano tiene. Pero los padres corren a saciar y a comprar, a llevarlos, y al rato piden otra cosa. Entonces los padres se frustran mucho, los niños siguen demandando y también se frustran. Entonces lo que veo en consulta es que debajo de esa demanda de objetos materiales, muchas veces, 99%, hay una demanda, una necesidad no satisfecha afectiva. Tal vez con más tiempo con tu hijo, hacerle una comidita, mirarlo más, observarlo. Atención, amor, contención. Entonces, cuidado, porque la demanda marea mucho y cansa, porque piden. Y a su vez también puede ser que se dé a la inversa, que el padre ofrezca, o los padres en general ofrezcan mucho en lo material para compensar la ausencia que tal vez inevitablemente haya por cuestiones laborales. Claro. Pero esa ausencia se puede solo compensar o reparar con calidad, o a veces ni se puede reparar. Entonces, cuidado con complacer a demanda. Los papás tienen que preguntarse, ¿mi hijo necesita esto? ¿Yo puedo dárselo? ¿Pienso que lo necesita y que es necesario? Porque ¿qué pasa con el demandante? Pide, pero luego a los pocos minutos se enoja o pide de nuevo, empieza a aburrirse, a deprimirse, a irritarse. El papá se mete a veces en cuentas, en créditos, y todo queda igual, porque en realidad los papás tienen que darse cuenta, debajo de esa demanda, qué necesidad afectiva no satisfecha el niño está pidiendo. Los chicos de hoy en día son muy demandantes y cansan mucho. Entonces la única forma es no correr a satisfacerlos, porque a veces los papás llegan tan cansados del trabajo, tan agotados, que prefieren cumplir la demanda para tener un poquito de silencio, pero ese poquito de silencio son un ratito efímero, ¿verdad? Entonces, queda claro con esta característica de la demanda, ¿no? Además también estos niños posmodernos de hoy en día le han perdido valor a las cosas, porque tienen tanto o acceden fácilmente a las cosas que pierde valor, no valoran lo que se le está dando y el esfuerzo que representa para un padre trabajar muchas horas, no solo para cubrir las necesidades básicas, sino tal vez para contemplarlo con un regalo, y ellos, como tienen tanto, tal vez le pierden valor a las cosas. Claro, porque hay una idea equívoca que el consumo trae felicidad, y el consumo puede traer, yo qué sé, calma, distracción, pero no trae felicidad. Entonces los padres es bueno que revisen los conceptos educativos, porque el consumo, les puedo asegurar que no trae felicidad. Y me remito a los cuentos de mis abuelos,
porque esta es una sociedad de abundancia. Cuando había escasez, la alegría, como el placer que sentían por un pequeño caramelo. Los chicos de hoy en día van al supermercado y hay no sé cuántas clases de caramelos. Entonces la abundancia tampoco trae felicidad. Ahora, esto puede traer aparejado problemas. Yo, padre, tengo 2 hijas y digo, quiero cambiar esta realidad, voy a comportarme distinto con mis hijas. Eso evidentemente puede generar frustración cuando esté interactuando con sus pares. En la escuela, por ejemplo. Sí. A ella le puede traer frustración. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar eso, para contemplar esta postura de no permanentemente estar ofreciendo cosas y cumpliendo a las demandas, a evitar que esté frustrada ante sus padres? Bueno, la frustración esa va a durar también poco tiempo, porque si tus hijos te ven que tú estás convencido de que no vas a comprar ese producto y que no importa que fulana tenga ese producto, y tú le explicas que no, pero le das afecto, contención y sostén, eso también le va a pasar. ¿Quién dijo que la forma que la mayoría de los niños son educados es la forma que tú, Federico, quieras educar a tus hijos? Entonces se le explica, bueno, fulana tiene esto y esto, tú no tenés esto, pero tenés esto, y con esto podemos hacer esto. Y ahí tú le estás dando el verdadero valor del vínculo padres-hijos. No somos compradores los padres y ellos consumidores. Es como que el rol del padre parece que fuera de suministrar. ¿Y qué de los afectos, de esas miradas, de esos abrazos, de esas comiditas que hacían los padres con amor? Los niños después, en la vida adulta, se van a acordar de los afectos. El celular que vos le compraste, si lo perdió y lo cambió, no es lo que queda en el registro afectivo. ¿Qué recuerdan los adultos en la terapia? Me acuerdo cuando mi mamá me abrazó que me pasó tal cosa, o mi papá me dijo hace esto. Esos son los verdaderos recuerdos. El consumo no queda en el registro afectivo y no va a formar parte de tu personalidad. Pero si tú te acostumbras a demandar y tu papá te da lo que tú demandás, tú no vas a poder atravesar la frustración, y que es la segunda característica de los chicos de hoy en día, que son más agresivos porque no están acostumbrados a tolerar la frustración. Como los papás corren a dar lo que ellos quieren, no se frustran. Entonces, como la vida, siempre hay frustraciones, ¿no? Te sacaste 9 y querías 10. Siempre frustraciones, tú te vas a enojar mucho, vas a tener mucha rabia y vas a ser más agresivo. Y tú ves que los chicos de hoy en día son más agresivos, pero no son más agresivos porque, bueno, por casualidad. Son así porque en sus hogares no los ayudan a enfrentar la frustración. Claro, partamos de la base también, Fanny, de que todos somos víctimas, entre comillas, de esta sociedad de consumo en la que convivimos, porque las nuevas generaciones de padres también fuimos criados bajo esas características de recibir a demanda, tal vez, porque esto va pasando de generación en generación. Entonces, hoy en día el contexto es bastante complejo como para poder revertir. Sí, es verdad lo que vos decís, pero sigue siendo más importante el vínculo padres e hijos y el hogar que la sociedad, te puedo asegurar. Sin duda. Porque también hace 40 años habían chicos que eran criados a contracorriente y eso es lo que recuerdan. Es verdad que la sociedad es A, pero la casa, el hogar, es el que marca la impronta y el modelo sobre el cual los niños y los adultos van a construir sus vínculos. Entonces, educar es frustrar, hay que decir que no, porque en cada no, pero no un no como castigo, un no arbitrario, sí, no. Antojadizo, no, un no con criterio, claro, los va a frustrar, pero ahí es donde se van a justamente transformar en chicos más fuertes, porque van a estar acostumbrados que en la vida no todo es sí. Entonces, son mucho más demandantes, más agresivos, porque no hay un adulto que les diga no, y son más impulsivos, tú lo ves. Y también es importante porque aprenderán a decir que no ellos también, y en alguna etapa de la vida un no a tiempo es fundamental. Es sumamente importante. Exacto. Y son más impulsivos, ¿por qué? Porque es como que les fallara los frenos. ¿Qué pasa? Para ser menos impulsivo, los chicos necesitan un adulto, papá, mamá,
presente físicamente y afectivamente, que fije límites y que sostenga, que es lo más difícil. Sin presencia no podemos delegar la educación de los padres. Es imposible terciarizar eso. Podemos terciarizar muchas cosas, pero la educación afectiva no. Entonces, son más impulsivos porque no están muchas horas con un adulto que los guíe, que les diga esto sí, esto no. Todos estos rasgos que he dicho, impulsividad, agresividad, demanda, son rasgos que vienen de la casa, que no son los colegios los encargados de modular esto. Y son actitudes de los padres que pueden empezar hoy mismo. Claro. Empecemos. Empecemos ahora mismo. Muy bien, Fanny, muchísimas gracias. A vos. Muy interesante, por cierto, para todos quienes tenemos hijos, o por qué no, aquellos que interactúan con pequeños. Te esperamos la próxima semana. Hasta el martes. Nosotros hacemos una breve pausa, por cierto, y ya venimos. Se viene la música con Valeria Lima, también se viene Sofía Rodríguez para qué de la vida, qué flaquito de karate, qué, bueno, todo eso y mucho más desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Ya venimos.